Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Antonia Aguirre y esta vez le voy a presentar mi trabajo sobre los derechos humanos y sus generaciones. Pero primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Según las Naciones Unidas, los derechos humanos se definen como los atributos a todos los seres humanos, sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, etc. Esa sería como la definición base y resumida de qué son los derechos humanos. Y ahora vamos a pasar a hablar de los derechos humanos de la primera generación o derechos políticos y civiles. Los derechos de primera generación también son llamados políticos y civiles, como dije anteriormente. Con su consagración se conquistó uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, como es la libertad. Proceso fácilmente entendible si se observa que se reconocieron gracias a las tres revoluciones liberales burguesas derivadas del abuso del poder del Estado absoluto que dieron lugar a la transformación del Estado liberal. Uno de estos ejemplos de revoluciones liberales burguesas se dieron en Inglaterra en el año 1689, en Norteamérica en el año 1776 y en Francia en el año 1789, generando el constitucionalismo liberal caracterizado por el reconocimiento de las libertades individuales y los derechos del ciudadano. Y a su vez promovieron un individuo egoísta y un pensamiento racional que produjo una devaluación de la persona en torno a la metafísica subjetiva. Si me muevo mucho y todo eso, profe, lo lamento, pero es porque la cámara de mi computador no funciona muy bien. Y eso. Una de las principales cosas que ocurrieron aquí son las grandes declaraciones de Virginia del año 1776 y la francesa de 1789, que como mencioné anteriormente. Son... Fuck, no. Lamento esa interrupción, profe, pero es que se me pega esta cuestión. Se me pega el computador y no hay caso. Pero creo que ahí quedó bien. Los derechos se dicen como derechos individuales que corresponden con derechos civiles y políticos, que surgen con una ilustración, con un proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. Estos derechos se imponen la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad. Estos son derechos muy importantes en esta época debido a que en esos tiempos la gente no se respetaba y la gente de mayor rango veía a los demás como simples plebeyos que hacían lo que quisieran con ellos, hasta que la gente se aburrió y se revolucionó. Ahora vamos a pasar a los derechos de la segunda generación. Surgen en el marco del constitucionalismo social del siglo XX, desde el año 1917 a 1920, cuando ya había terminado la Primera Guerra Mundial, definido como un modelo constitucional derivado por la toma de conciencia de una nueva clase, los trabajadores, quienes se tornan conscientes de su situación de explotación frente a la cual demandan mejoras de sus condiciones laborales mediante marchas. En esta época era muy degradante la vida, las condiciones de trabajo eran pobres y con suerte tenían para vivir, los niños tenían que trabajar como 11, 12 horas, aunque fueran niños, mujeres, todos, y eso provocaba una gran cantidad de muertes. Sin embargo, a estos también se les denominan derechos de la subsistencia o el bienestar social, debido a que su aspiración es el respeto y garantía por unas condiciones mínimas de existencia en lo social, económico y cultural. Estos derechos están fundamentados a ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes y servicios y oportunidades económicas, sociales y fundamentales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales. Los derechos más importantes que se saben de este son el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud y educación. Abordando más el tema de la revolución industrial, el tema de esto es que las personas ya no eran tan necesarias debido al cambio a las máquinas.
igualmente la condición de vida seguía empeorando y esto no iba a mejorar. Ahora los derechos de la tercera generación, que surgen en la segunda mitad del siglo XX, en el año 1960, en el marco del denominado Estado Constitucional y del proceso económico caracterizado como el neoliberalismo o la revolución tecnológica, representada en la última en el uso extendido de la computadora, por ejemplo, el internet, el fax, el teléfono celular, aunque no es el mismo, pero es para dar un ejemplo, profesora, o transferencias de dinero. El contexto histórico, como lo dije anteriormente, estaba representado por el neoliberalismo, que estaba caracterizado por un fuerte Estado, capaz de romper el poder de los sindicatos, dejarlos sin nulo poder, que no pudieran hacer absolutamente nada. Controlaban el dinero, había un parco gasto social, apertura de fronteras y se fragmentaba la soberanía. Lo siento. Profesora. Los derechos más importantes son el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, derechos de los consumidores o a la protección frente a la manipulación genética. Uy, se me sorprende. Profesora, pero es que de verdad este computador está muy malo. No sé qué le pasa. Me funcionó tan bien estos días, profe. Y aquí creo que la grabación volvió. Una de las cosas importantes que pasaron en esta tercera generación, que es el derecho de los pueblos, como se le conoce, es que 51 estados firman la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que era como una especie de ONU en ese tiempo que no resultó de la mejor manera debido al tema de la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas. También a finales de 1948 en París, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 1966, en la Conferencia de Ángel, un grupo de países del mundo no desarrollado, lo lamento, proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Y ahora, como no tan importante, quiero decir como algo importante también, están los derechos de la cuarta generación, que se habla más que nada a un avance en la tecnología con respecto a lo que se hablaba también en la segunda generación y en la tercera generación con respecto al tema de los celulares y la tecnología, pero en su forma más básica. En la cuarta generación, a la tercera calificación de los derechos humanos en 3 generaciones. Pero sin embargo, algunos autores añaden que la cuarta generación se incluyó para los derechos que no se pudieron ubicar en la tercera generación, pero también reivindicaciones futuras de derechos de las primeras 2 generaciones, incluyen también nuevos derechos y especialmente en relación con un desarrollo más tecnológico, hablando más de la información y del ciberespacio, mejorando más allá el tema del internet, los teléfonos, el tema del fax y eso. Y el tema de lo complicado que eran en las épocas anteriores hablar por teléfono, que tú tenías que llamar a una operadora para que te comunicara con otra persona. En estos tiempos ya la cosa va mejorando. Entre los derechos de esta cuarta generación podemos decir que son el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al habeas data y a la seguridad digital. Ay, esta cuestión. Y yo creo que eso sería todo, profesor. Lamento si la calidad y mi cara no se ven bien, pero que de verdad el foco que usted puede ver allá atrás no funciona muy bien. Son de esas luces LED bajas y con eso no funciona muy bien. Y aparte, como está nublado, eso disminuye la luminosidad. Pero ojalá que mi trabajo haya estado bien, no haya tenido problemas. Muchas gracias. Mi nombre es Antonia Aguirre, de Trabajo Social.
Y muchas gracias por todo. Hasta luego.